Mis padres eran hippies de Londres y querían vivir en la zona rural. Un australiano haciendo sidra en Villaviciosa. Bueno, sí. Acá te voy a probar un cafecito colombiano exquisito que te va a encantar. Es un viaje bastante largo, es el viaje de mi vida, que duró muchos años. ¿Española? Yo soy española, papá. Más, yo soy asturiana, yo nací en Luca, me dice ella. Los lunes siempre suele haber muchísima bulla, como decimos en México, mucho ambiente. En México al mercado le llamamos el tianguis. Ay, 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 canta y no llores. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Nació en Inglaterra, pero fue en Villaviciosa donde creció. Tras vivir en varios lugares, la vida la trajo de vuelta a tierras maliayas. En la villa desarrolla su creatividad a través de acuarelas y serigrafías. Y en el pueblo de Toroyes se ha instalado junto a su marido Liam, un australiano con una curiosa afición: fabricar sidra de hielo. Pudimos comprobar que ambos están más que integrados con sus vecinos. The smiles returning to the faces. ¿Qué tal? Buenos días, ¿se puede? Hola. Eliza, Hola. ¿qué tal? Bien, gracias. Es trabajando un poquito, ¿no? Pues sí, no, llegasteis justo cuando estamos en medio de todo. Estamos colgando una exposición nueva de Antón Secades. It's alright. Claro, porque esto es taller, pero también galería. Sí, o sea, esa zona es la galería, lo que ves. Pero aquí detrás tengo mi taller también de serigrafía. Estuvimos viviendo en Londres 25 años y nos mudamos aquí en el 2020, justo cuando la pandemia, justo después de la pandemia. Y nos encanta y nos quedamos aquí ya y genial. O sea, montamos la galería hace 2 años y medio más o menos y la verdad es que muy bien aquí en Villaviciosa. Este es mi marido, Liam. Hola, ¿qué tal? Así que aquí estáis todos trabajando. Sí, estamos aquí todos trabajando, siempre me ayuda, es maravilloso con las exposiciones. Es australiano y bueno, ya lo podéis conocer luego cuando subimos al pueblo. Pues nada, este es el taller. Qué bonito, qué colorido todo, ¿no? Sí, a mí me gustan mucho los colores. Aquí tengo varias obras, estas son las obras pequeñas. Aquí tengo una mezcla de acuarelas y serigrafías. Esta es la mesa de serigrafía y estoy con varias temáticas. Cada vez más estoy trabajando con temas de Asturias y asturianos. Este es unos pescadores. Aquí tengo varias obras que hice también, acuarelas. Mira, aquí uno de Villaviciosa, escanciando sidra. Cuéntame tu vínculo con Villaviciosa, porque que estés aquí no es casualidad. Sí, nací en Norwich, pero solo fue por casualidad. Mis padres eran hippies de Londres y querían vivir en la zona rural. Entonces pusieron un alfiler en el mapa y acabamos en Norwich. Nací en un monasterio de monjas porque mi padre cataba las vacas de las monjas, porque ellas eran monjas de silencio, entonces tenían unos animales para subsistir. El trabajo de mi padre era cuidar los animales de las monjas. Qué curioso. Pero, sí, pero no duraron mucho tiempo ahí. Luego fuimos a vivir en otras partes rurales de Gran Bretaña. Y mi madre decidió hacer una carrera universitaria, estudió filología española. Preguntó a uno de sus profesores en la Universidad de Birmingham ¿dónde en España podemos ir donde no haya mucho calor? Y el profesor le dijo, pues tienes que irte a Asturias. Entonces venimos toda la familia y topamos con Villaviciosa. Mis padres daban clase de inglés aquí y nos metieron aquí en el colegio Maliayo, donde estudiamos mi hermana y yo. Y estuvimos ahí 3 años y luego nos fuimos a Gijón, mudamos a Gijón. Crecí hablando en los pueblos también un poco de asturiano y nada, integradas, como si fuésemos niñas asturianas. Eso sí, marchamos con 18 años, volvimos a Londres a estudiar y me quedé en Londres 25 años. Bueno,
aparte de que estuve es que se me olvidó una parte entera, que tuve que ir a la universidad en Glasgow y también viví en Italia, pero os lo cuento Hubo otra vez. mucho periplo por el camino, ¿no? Eso es. Y hablando de Londres, sigues muy conectada, sobre todo en lo artístico. Fue un encargo buenísimo, la verdad, tuve mucha suerte. Ya tenía una relación con el London Transport Museum, que está vinculado con el Ayuntamiento de Londres y el sistema de transporte. Y tuve la suerte que me pidieron hacer una serie de imágenes, es arte en el metro, para animar el viaje de los viajeros. Bueno, o sea que estás entre los encargos que tienes allí, pero también las cocinas que van surgiendo aquí y que supongo que también hace mucha ilusión, ¿no? Porque trabajaste sí. diseñando carteles también para las fiestas de Villaviciosa y representando otros motivos asturianos. Sí, la verdad es que se agradece mucho los trabajos que consigo aquí en Asturias. Me hace sentir más integrada y me encanta trabajar con temática asturiana. Acabo de hacer un trabajo de ilustración bastante grande para el Ayuntamiento de Gijón, que se llama, es una publicación que se llama Habitar 6, y qué es el planeamiento urbano y cómo nos afecta. Podemos verte trabajar un poco porque la técnica de serigrafía también es muy bonita, ¿no? Por supuesto, os enseño ahora. Así. Vale. Y luego esto. Pues nada, vamos a utilizar esta tinta azul marino para imprimir una pequeña postal. Nada, se echa la tinta aquí. Que ya tienes el diseño, ¿no? El diseño ya está, ya está preparado en la plantilla. Esto ya es otro proceso que se utiliza fotolitos. Todos mis diseños parten de un dibujo original, o sea, es un proceso artesanal desde principio hasta fin. Lo que vamos a hacer es con la rasqueta, vamos a arrastrar la tinta así. Así. Y luego vamos a volver a mojar la plantilla un poco así. Y si tenemos suerte, nos habrá salido aquí abajo. A ver, ¿qué nos tiene que salir? Aquí, 2 pececinos, 2 shardas. 2 shardas. Sí, vamos a hacer una postal para llevar. Bueno, entonces precioso. la vamos a colocar aquí. Esto es un guía que nos dice dónde va a salir el diseño. Y como ves va a salir aquí. Aquí yo creo que va a quedar perfecto. Entonces voy a quitar esto, así. Bajamos otra vez. Ah, claro, y la el brazo estampas directamente ahí. Ahora voy a estampar directamente en la postal. Así. Y nada. Levantamos otra vez. Voy a mojar otra vez la plantilla. Y ahí sale. Bueno, guapísima. Sharda. Pues va a secar en 5 minutos, te lo puedes llevar. Qué guapo, muchas gracias. Vaya recuerdo más bonito, ¿eh? Toma. Felices con nuestra postal, dejamos el estudio y ponemos rumbo a Toroyes. Liam ya hace un rato que se había escapado a su llagar y nos reciben los mejores anfitriones que Laisa presume tener como vecinos. Bueno, os voy a presentar a los vecinos. Bueno, que están escanciando la sidra que haces tú, ¿no? Bueno, sí. Esa es la casa de Miguel, es el centro de ciudad como lo llamamos. Eso. Y esa es la fiesta de Toroyes, que lo reanimamos entre los vecinos. Pues nada, estos Toroyes son estas casas de aquí. Es la plaza del pueblo. Bueno, centro de reunión, ¿no? Es el centro de reunión y lo llamamos también el centro de ciudad, porque estamos... es una broma, pero bueno. Bueno, Y esto es aquí tranquilidad absoluta. Sí, total, total. Y nada, aquí tenemos las burras de Miguel por aquí. Miguel, que hay un vecino, porque Sí. además creo que estáis integradísimos en el pueblo, ¿no? ¿Cómo fue la acogida? Pues muy buena, la verdad, los vecinos son encantadores aquí de Toroyes. Miguel lo llamamos el alcalde y vive en esta casa amarilla aquí. Mira, ahí hay una burra, la burra de Miguel. Y Miguel tiene una huerta, la mejor de... Bueno, buenísima. Ganaba hasta premios para la huerta. Y está siempre trabajando ahí y lo hace muy bien, la verdad. Y además creo que también colaboráis en todo lo que se puede, ¿no? Hombre. Para organizar fiestas. Sí, hemos reanimado la fiesta del pueblo, que es la fiesta del Carmen, en julio. Y nada, no se hizo durante muchos años porque ahí arriba hay una capilla que está en ruinas.
Pero justo después de la pandemia decidimos como pueblo reanimar esa fiesta y entonces todos los veranos nos juntamos todos, las familias de los vecinos también, y hacemos una fiestona aquí en el centro ciudad. Hola. Ahora aquí están los vecinos. Oye, vaya reunión, no más guapa aquí. Ya. Pero creo que está Liam ahí dentro haciendo alguna cocina. Bueno. Vamos a mirar. Vamos a mirar antes, luego charlamos. Muy bien, vale. Venga. Hola, ¿qué Hola, tal? hola Eva, ¿qué tal? Encantada. Igualmente. Así que un australiano haciendo sidra en Villaviciosa. Bueno, sí. Sidra de hielo, de hecho, que la sidra ya la tengo hecho en tonel, pero me sobró mosto y estoy haciendo sidra de hielo. Creo que ella ya te contó un poco de lo suyo, pero yo nací en Australia, pero crecí en Papúa Nueva Guinea, hasta los 10 años. Y luego mis padres se mudaron para Inglaterra y estuvimos en Londres yo hasta 18 años. Y habían separado y mi madre marchó para Barcelona y marché yo también para Barcelona con 18. Estuve 5 años ahí. Y fue la época cuando las Olimpiadas y eso, todos los cambios en la ciudad, y me animé a estudiar arquitectura. Bueno, estuve en la Sagrada Familia de maquetista. Importante. Ya. Nosotros nos conocimos en el Colegio de Arquitectos en Glasgow, en Escocia. O sea que Glasgow fue el punto de encuentro. Sí, y me llevó aquí un año, bueno, antes de casarnos, y me enamoré de Asturias y sobre todo de la sidra. Y yo siempre me daba mucha ilusión hacer mi propia sidra casera, porque yo de niño con mi padre hacíamos cerveza en casa. Tenemos hijos que ya son mayores. Y ¿Que no están en Asturias? no, el mayor está en Australia, mudóse para Australia. Y la hija, que tiene 25, está en Londres. Y nada, aquí estamos y encantados. Nosotros aquí felices, ¿no? Encantados. Aquí tengo lo que me queda del mosto. Me sobraron 5 sacos de manzanas, entonces se coge el mosto, se congela, tengo unos cubos de acero inoxidable, el arcón está aquí y se congela y se descongela, y al descongelarse lo blanco es agua, lo marrón es el mosto, y al llevar azúcar se descongela antes que el agua, entonces va bajando el mosto aquí abajo en este cubo y se queda el hielo de agua aquí arriba. Y esta es la 4ª vez que lo congelo. O sea que esto eran 200 litros de mosto antes. Y se va quitando el agua, se aumentan los azúcares en el mosto y de ahí se empieza la fermentación y al tener más azúcar, al fermentarse, pues queda con más alcohol y queda con un sabor más rico de azúcares y de ácidos. También hay mucho ácido. Hay equilibrio, ¿no? Sí, bueno, es la sidra de hielo. Eso es. Bueno, es que nunca pensé que un australiano iba a estar explicándome el proceso de la sidra de hielo. Bueno, entonces, hay mucho detrás. Estás entretenido, ¿eh? Yeah. Bueno, vamos para allá. Bueno, os voy a presentar a los vecinos. Bueno, que están escanciando la sidra que haces tú, ¿no? Bueno, sí. Mira, qué pitanza por aquí. Presento a Mar, Hola. a Miguel, el alcalde, a José Luis y Carmen. Así que son buenos vecinos. Son muy buenos vecinos. Trajeron la alegría a este pueblo. Estaba terminado ya. Son maravillosos. Se integraron Son bien, ¿eh? maravillosos. Él muy bueno y ella también. Bueno, Miguel, ¿y aprendiste algo de inglés? Bueno, tengo 2 palabras. 2 palabras. Sí. ¿Y pueden decirse? Una sí y otra, bueno. ¿Qué aprendiste? A ver. La que se puede decir. Thank you. Esa es la casa de Miguel, es el centro de ciudad como lo llamamos. Eso. Y esa es la fiesta de Toroyes, que lo reanimamos entre los vecinos. Y aquí figuran todos los vecinos del pueblo. Aquí estoy yo con Liam, pero aquí está... Bueno, está Pepín, el perro. Pepín, los niños del pueblo.
Mar está aquí. Mar, ¿dónde estás? A ver. Está No lo aquí, sé, no me veo. Aquí. sirviendo tortilla. Bueno, claro. Y Miguel está aquí en el fondo. Estos son unos jóvenes que Veo vinieron la casa ya también. yo bastante. Bueno, la tortilla la hizo hoy Marta. Carmen, ¿no? Sí, está por ahí. Bueno, precioso. Mar, qué maravilla, ¿eh? Ay, encantados que estamos. Bueno, Miguel, ¿y Caga Sidra qué te parece? ¿Qué Caga Sidra lía? Ah, muy bien, muy bien. Bien. Él hace de todo. Bueno, Sí, sí. Si hay que ir a cortar un árbol, Ah, bueno, si hay que hacer se cae un árbol en la carretera, el primero que Es vaya. imprescindible. Aquí ya Claro. lo digo, no puede marchar. Bueno, es el más joven del pueblo, así que. Yo bueno, soy pero de hombres. de hombres. ¿hay que probar la sidra Elia? Habrá que Yo probarle. creo que sí. Bueno, Sí, sí, hay ¿no? que Yo tengo hay que ganas de un probarla. culete. Venga, pues venga. Hala. Qué raro para mí que tenga ganado un culete. Venga. Sí. Vale, a probar la sidra. De Moldavia a Ourense para instalarse finalmente en Asturias. Nicolás tenía claro que necesitaba verde, tan claro como que la afición por la repostería, heredada de su madre, se iba a convertir en su dedicación casi a tiempo completo, aunque siempre hay espacios para otras rutinas, como la de salir a correr todas las mañanas por el parque de invierno. ¿Qué tal, Nico? Nicolás, muy buenas. días. Hace frío, ¿no? Hace muchísimo frío. Pero las rutinas son las rutinas Todos los días. y forma parte de la tuya, ¿no? Exactamente. Salir a correr por el parque de invierno. Es algo que hago yo de toda la vida, desde que estoy aquí en Asturias. ¿Cuántos Ya que años vivo ya? por aquí. Desde 2012, ya 14 años. Porque tú eres de Moldavia. Exactamente, de Chisinau. Bueno, venís también de una zona fría. Mucho frío hace hoy en día ya, a partes que ya están nevando todos los días. Y además, ¿tú te mueves por esta zona? Sí, yo vivo aquí cerquita. Yo todas las mañanas traigo a los niños aquí al cole y acto seguido voy a correr un poquito antes de irme a trabajar. Tienes dos niños. Sí, Dorian y Sofía, ¿De cuántos años? de 10 y 8 añitos, O sea, que ya muy asentado aquí por lo que veo, con familia y todo. de toda la vida, como dirían unos. Como hace muchísimo frío, tengo mucho que contarte, así que vamos a hacerlo en mi casa. Vale, te vas a cambiar de ropa porque además yo no vengo para acompañarte a correr, así Y que... luego vamos a ir para el obrador para ver cómo trabajamos. Es verdad que tienes un negocio, no, tienes mucho que contarme, ¿eh? Bueno, pasamos, ¿no, Nico? Pase, por favor. Y aquí está nuestra casa. Ella es Viviana, es mi pareja, viene de Colombia y mientras me voy a cambiar os dejo con ella. Bueno, pues mucho que charlar también, ¿no? Hola, señorita. Mira, Bueno, acá vaya lujo, ¿eh? acá te voy a probar un cafecito colombiano exquisito que te va a encantar. Porque tú, ¿de qué zona eres? Del eje cafetero. Bueno, o sea, que con más razón, ¿no? Con más razón, como me encanta, sí, solito. Bueno, como buena colombiana vendes muy bien el café y seguro que tu tierra, porque ¿qué hace una colombiana también aquí en Oviedo? Llevo acá 6 añitos, me vine solita para acá. El cambio es totalmente brusquito, pero me adapté porque me encanta el verde. Lo familiarizo mucho también en mi país porque es mucho verde, las palmeras también se caracteriza mucho. Y el frío, uf, madre, el frío acá es un Eso sí contraste que- poderoso. Y fíjate qué mezcla más curiosa, ¿eh? Colombia, Moldavia y los dos aquí en Y Oviedo. acá en Oviedo, sí, sí. ¿Quién iba a pensar? Y hace poquito también estuve yo en Moldavia. Fue una experiencia más, entonces te retroalimenta mucho como persona, como ser y a seguir conociendo. sí. Bueno, hay que tomar el café que está Totalmente. calentín y a ver si es Aprovechar. verdad que sabe tan bien. Muy rico, ¿eh? Delicioso. ¿Unas pastas sin gluten de mi obrador? Bueno, ¿Qué os parece? eso ya un auténtico lujo, no contábamos con eso, ¿eh, Nicolás?
Me adjunto a la conversación. Obrador, que por cierto, 100% sin gluten, Totalmente libre que de tienes gluten. en el centro de Oviedo, que vamos En a la calle conocer. Asturias, sí. Pero hasta llegar ahí, llegaste antes a Orense. ¿Cómo es ese viaje? Pues es un viaje bastante largo. Es el viaje de mi vida, que duró muchos años en ser la persona que soy hoy en día. Llegué el último de la familia, llegué en Ourense y allá fue donde aprendí yo castellano entre gente gallega. Yo hice unos estudios de ingeniería en construcción y aquí me dedico hoy en día a las tartas. Yo quería buscar un lugar diferente en donde podría seguir creciendo, ya que Ourense sentía que se me hacía pequeñito, pero no quería ir tanto al sur. Pero yo vi las fotos y yo dije, yo quiero verte. Y fue cuando decidimos quedarnos en Oviedo. El primer día que llegué aquí en Oviedo, me fui directamente a esa pastelería y dije, buenos días. Me recibió María Ángeles y le dije, yo quiero trabajar aquí en esa pastelería. Y después de 7 años trabajando con ellos, decidieron justo en un momento clave, días antes de la pandemia, y ellos decidieron cambiar de rumbo. Y quién mejor que yo, que ya me conocía la gente, era la cara de la empresa, yo conocía el trabajo, solo me faltó aprender la parte de cómo llevarlo. Que eso sí que no tenía ni idea. Luego os voy a enseñar a la madre de mis hijos, que todavía tenemos y conservamos una buena relación y trabajamos juntos, ya que considero que el negocio es de los dos. Y con Viviana pues nos conocimos hace muchos años, sin embargo nunca hemos pensado uno en otro para nada. A no ser que un día este año nos encontramos y ya nos vimos de otra forma. La vida, ¿eh? La vida, casualidades. ¿Quién iba a pensar? Bueno, habrá que probarlas, ¿no? Pruébalas. Eso. Mi favorita es la que lleva coco. Ay, no sé, cogí esta, ¿eh? Es todo muy complicado, aunque parece que solo hace falta aprender un idioma, pero no es verdad. Ellos llenos, nosotros moldavos y bueno, vamos bien. A mí me encanta cada vez que lo hago, recuerdo cómo lo hacía mi mamá cuando yo era niño. El centro de Oviedo me gusta mucho y sobre todo Oviedo en sí me encanta. Me encanta la arquitectura, me encantan sus parques, sus calles, me gusta lo limpio que lo mantenemos todo, está genial, es una ciudad de sueño. No sé si cuando llegaste a España, porque claro, uno llega aquí y no solo aprender el idioma, ¿no? Es que cambia todo, el paisaje, la cultura. Es todo muy complicado, aunque parece que solo hace falta aprender un idioma, pero no es verdad. Tienes que aprender historia, tienes que aprender de costumbres, cultura, inclusive de las calles, ciudades, pueblos, para poder integrarte de alguna forma. Tu madre está en Orense, pero tu padre está en Asturias, ¿no? Efectivamente, mis padres, están empadronados aquí en Oviedo y tienen casa aquí en Oviedo. Y mi mamá se tuvo que ir unos meses a ayudar a mi hermana con la nueva sobrinita que tenemos. Y ella está ya echándole una mano mientras mi hermana puede seguir trabajando. Y hablando un poquito así de mis padres, fueron ellos que iniciaron esta odisea de venir a España, ya que mis padres eran funcionarios. Mi papá era subdirector de la unidad de bomberos. Mi mamá era subinspectora del medio ambiente de la región. Y en un momento determinado se dieron cuenta de que tenían que hacer un cambio por nosotros y migraron y se vinieron a España. Todos ya estamos bastante integrados con nuestras amistades, con los vecinos del barrio, los padres del cole. Algo que se me pasó, muy curioso con mi hija. Cuando yo obtuve la nacionalidad española, le dije a Sofía, que por entonces tenía 7 añitos, le dije, papá te va a hacer española. Y la niña me miró con una cara de asombro y me dice, ¿española? Yo soy española, papá. Más, yo soy asturiana. Yo nací en Luca, me dice ella. Me dejó con la boca abierta. Impresionante la respuesta de esta niña con 7 añitos. Qué lección ya, ¿no? Sí, ella lo tiene claro que ella es asturiana.
y sin más. Estás muy integrado aquí, pero ¿qué recuerdas tú de Moldavia o qué echas de menos? No sé si viajas. Yo vivía cerca de la capital. Chisinau es la capital. La ciudad en la que vivía yo se llama Hinchești, a 40 kilómetros más o menos. Y lo que echo de menos es poder pasear por los bosques. Es otro tipo de vegetación y uno puede ir caminando, y esos paseos de pasear por el bosque me hacen mucha falta. Y el calorcito que hay en el verano también a veces lo echo de menos, porque en Moldavia, aunque en el invierno haga mucho frío, en el verano también hace bastante calor. Este es el lugar en donde yo hago una parada obligatoria todos los días, pero hoy, como nos pasamos un poco de tiempo, ya tomamos el café en mi casa, paso solo a saludar y vamos a seguir, que hay mucho que hacer todavía. O sea, que tú eres también de rutina de parar aquí y tomar el cafetín, ¿eh? Todos los días. Bueno, pues Todos los vamos, días. hoy porque vamos bien de café, ¿eh? Sí. Si no, pero para otro Hoy día estamos apuntamos. Os presento aquí a Nina, a nuestra repostera jefe. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Ella se encarga de la parte de repostería y yo me dedico al diseño. Aquí yo trato de hacer las tartas que se vean bonitas y Nina que se vean bien ricas. Aquí estamos haciendo nuestra vida. Nina por la mañana viene y se encarga de la parte de la repostería y marcha a encargarse de los niños, que ya sabes, extraescolares, inglés, lo hace ella todo. Y yo luego me quedo por la tarde hasta altas noches de la madrugada en ocasiones en terminar la parte del diseño, organizar todo lo que son las ventas y mucho cuidado con lo que haces, ya que trabajamos un producto libre de gluten y aquí es donde nosotros realmente le ponemos muchísimo empeño para que esto realmente sea sin gluten. Y que sea bueno. Lo que importa realmente es tener buen producto, porque viene gente de todo tipo. Muchos ni se enteran que es sin gluten, así que cuando vine a Asturias me quise quedar aquí. Pero vine a Galicia y estuve ahí 6 años y tengo aquí un primo que vinimos de visita a verlo. Y a ver Oviedo con las calles tan amplias, con que se ve el cielo, y dije, yo me quiero quedar aquí. Y después de 2 años nos mudamos aquí a Oviedo. Y la verdad es mi casa, amo mucho Oviedo, amo mucho Asturias. ¿Y qué tal con la gente? Porque ya conocerás a la gente del país alrededor, ¿no? Eso muy bien, tengo unos vecinos geniales. Y yo soy muy sociable con todos fácilmente, hasta con los chinos de al lado. Nos entendemos nada, ellos chinos, nosotros moldavos y bueno, vamos bien. Y bien, muy bien, contenta. Los peques aquí, estamos muy contentos, la verdad, con todo. Bueno, es todo un arte, ¿eh? Verte moldear todos los detalles. Sí, es todo un arte. A mí me encanta cada vez que lo hago, recuerdo cómo lo hacía mi mamá cuando yo era niño, porque todo este arte me viene de ella. Antes de estudiar Derecho, mi mamá hizo repostería en los años soviéticos. Y en nuestra casa siempre hubo una tarta decorada y yo me he criado con esto, que mi mamá hacía tartas creativas, hacía todo tipo de buques de flores, fue llevándolo hasta el punto de que hoy en día me considero un repostero creativo. Pues te dejamos que sigas trabajando, disfrutando de tu trabajo, que eso también es un lujo, poder vivirlo con tanta pasión. Y nos encantó conocer tu historia, Nico. Vendremos por aquí a verte para endulzar alguna tarde, ¿no? Eva, muchas gracias. Bueno, gracias, Nicolás. Hasta luego. Te dejamos trabajando. Hasta luego. Un saludo, chao. Andrea se mueve por la Villa del Adelantado como una vilesina más. Cada lunes la Plaza del Mercado la acerca un poco a México, su tierra natal. Lo mismo ocurre con los desayunos que prepara cada mañana. En cada uno, un viaje de sabores, homenaje a sus raíces.
¿Qué tal, Andrea? Hola. Buenos días. Buenos días. Así que tenemos una mexicana en Avilés. Sí, así es. Que además en un sitio que me has citado, el Parque Ferrera, porque creo que te gusta mucho, ¿no? Me encanta, es un parque que tiene muchísima magia y, bueno, es precioso. Es donde vienes tú habitualmente cuando tienes tiempo a dar paseos, ¿no? Sí, así es, con mi hijo, mi marido, amigos. O sea que ya tienes toda una vida hecha aquí, en Asturias. Prácticamente sí. Eso es, porque ¿cuánto tiempo ya aquí? En Asturias, 5 años. Porque tú eres de Zacatecas. Sí, de Guadalupe, Zacatecas en concreto. ¿Y cómo es la llegada a Asturias? Hace 11 años yo llegué a Madrid, Badajoz, después conocí a mi marido, fuimos a Mallorca juntos a emprender para yo terminar de estudiar. ¿Qué estudiaste? Turismo. ¿Y luego a qué te dedicaste en Mallorca? Pues de todo un poco, hostelería, niñera. Y claro, vienes a Asturias porque tu Sí. marido es asturiano y Sí. es avilesino. Avilesino 100%. Por eso estáis aquí en la Villa del Adelantado, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció Asturias cuando llegaste? Precioso, precioso. De hecho, cuando yo conocí Asturias antes de irnos a Mallorca, yo quería quedarme directamente aquí. Pero obviamente en Mallorca, pues la escuela y un poco más a lo que me iba a dedicar en ese momento. Eso es, y aquí es donde ya tenéis a vuestro hijo, que Sí. ¿cómo se llama? Darío. A Darío, que ahora Sí, tiene 3 añitos. Y desde hace poco además acabas de emprender aquí en Avilés. Sí, hace 4 meses monté un negocio de comida mexicana, 100% casera. En mi familia siempre se han dedicado a la gastronomía prácticamente y hemos sobrevivido a base de la comida. Por mi madre, que también tiene un negocio y me gusta mucho la cocina. Sí, la cultura gastronómica es lo que más echo de menos, Y eso obviamente. que viniste a un sitio que se come bastante bien, ¿no? Sí. En Asturias creo que, a mi punto de vista, es el mejor sitio de España donde mejor se come. ¿Y qué más te gusta de vivir aquí? Bueno, la gente, muy cariñosa, te arropa mucho. ¿Qué cosas ves diferentes de Zacatecas o de México y de Asturias cuando llegaste? Pues muchísimas. El tema seguridad, principalmente, fue muy choqueante para mí el salir a las 10 de la noche y que no pase nada. Pasará, pero no a esos niveles. Bueno, no sé cómo será el clima allí, vamos a abrir el paraguas Sí. porque desde luego esto ya te habrás acostumbrado en Asturias, ¿no? Sí. Bueno, de donde yo soy, estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar y es frío seco, no llueve, pero me encanta este clima. ¿Y qué otra cosa notaste diferente aquí? Bueno, en tema cultural más social, el hecho de a lo mejor salir por la mañana a la calle y dar los buenos días a las personas es algo que me extrañaba mucho porque obviamente la gente al no conocerte, ya me acostumbré un poco a eso también. Eso es. Como a vivir en Avilés, que por cierto a ti todas las zonas te gustan, ¿no? El Parque de Todas. Ferrera, pero también el Ayuntamiento. Y antes hablamos del mercado. Sí, yo todos los lunes voy al mercado a hacer la compra para mi negocio y mi casa y si quieres vamos y te muestro. Eso ¿Dónde? es. Venga, perfecto. Venga, vamos. Se nota que es día de mercado porque hay un montón de ambiente, ¿eh? Sí. A pesar de la lluvia. Los lunes siempre suele haber muchísima bulla, como decimos en México, mucho ambiente. Bueno, y hablando de México, vamos ahora con Diego y Alicia, que son los que me venden el producto fresco. ¿También mexicanos? También mexicano, Diego. Esperemos O sea- que esté porque igual... Bueno, no lo vamos a ver tomamos. si tenemos suerte. O sea, que ya Vale. vas conociendo gente aquí también de México, ¿no? Así es. Bueno, pues llegamos ya con Alicia. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira, hoy traje compañía. ¿Qué tal? Hola. Buenas. Hola. O sea, que hoy no está Diego. Hoy, por lo Hoy que no. veo, no está Diego, ¿no? No. Pero bueno, ya su mujer es de Polonia. Sí. Y cultivan producto mexicano y me encanta. Pues mira, tienen los jalapeños, es producto 100% mexicano, chiles secos, el cilantro que, vamos, es Muy importante. muy importante y es de lo mejor que hay. Los rabanitos,
el chayote y nada. Sí, en ellos verano son... tenemos más, pero ahora... Bueno, Sí. y por lo que veo es media mañana y mira, ya tienen muy poco producto que queda. Nos conocimos en la huerta. Yo recuerdo que Andrea preparó tortilla a mano de harina, así como producción, no sé cuántas tortillas, Como 200 40, no sé, tortillas muchísimas. a mano. Sí. Sí. Bueno, yo los conocí a ellos también por de la misma comunidad. Entre mexicanas nos vamos diciendo, fuera hacemos reuniones a lo mexicano, las posadas. O sea que sos muy integrada. Sí, sí. En México al mercado le llamamos el tianguis, que es donde están toda la gente, la verdura, y es prácticamente de los fines de semana o depende del día, como aquí. Y eso me teletransporta a mi país, a mis raíces, y me gusta. Bueno, pues nada, voy a coger unas cuantas cosas para llevarme al Venga. local. Jalapeños, ¿Cuánto cilantro. te pongo? Ponme medio kilo. Venga, ¿quieres también rojos o solo verdes? Sí, rojos, rojos. No conocía a las princesas. Lo que me encanta del mercado es que me voy encontrando gente y además que me gusta. Te gusta socializar, mucho. ¿no? Sí, muchísimo. Por eso vas haciendo en muy poco tiempo amistades. Sí, y es que el avilesino es muy simpático, muy sociable. ¿no? Muy sociable, sí. Bueno, y ahora nos vamos para Sí, el local, vamos ¿no? a preparar Venga. un desayuno rico. Venga, claro que sí. Y todo tiene sentido, tú eres esa razón por la que creo en el destino. Al final me armé de valor y presenté el proyecto al Principado de Asturias. Esto lo hace mi mujer con mucho cariño. Ay, 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 canta y no llores. Hola, buenos días. Buenos días, hola, ¿qué Hola. tal? Mira, te presento a mi marido, ¿Qué Johnny. tal? Muy Parece buenas. ¿Qué tal? que ya están mirando la carta y unos amigos, Eri y Manu. Ella es mexicana también. Ah, también. Sí, O sea, que estás rodeada, ¿eh? Sí, Por todos los sí. sitios. Una comunidad muy bonita. Yo haría lo inimaginable, cruzaría todos los mares, solo por tener tu amor. Ya tenemos el desayuno listo que hemos Qué buena preparado. pinta. Hola. Ella es Jenny, ella es mi compañera en cocina. Y... Bueno, hacéis muy buen equipo, ¿no? Sí, Qué sí, bien. Sí, sí. Tenemos los chilaquiles, que es muy típico desayunar en México. Molletes, que el pan es casero, tanto la tortilla también la elaboramos nosotros, de los burritos. Y es prácticamente lo que se desayuna en México. La idea la tuve siempre desde el primer día que llegué a España. Me armé de valor y presenté el proyecto al Principado de Asturias y pues me lo dieron. Como proyecto Como innovador. proyecto innovador. Bueno, claro, porque y- es algo que no hay en Avilés ni en Asturias de momento. La bollería mexicana, los desayunos típicos, que sea casero. Bueno, ¿y cuál es la bollería típica mexicana? Mira, te cuento, las conchitas, que es un brioche muy suavecito con costra de cacao, vainilla. A veces suelen ir rellenas de Nutella y pistache. Y lo que quieras poner. Y lo que quieras. Y luego los ombliguitos, que es un bizcocho muy suave de mantequilla y va acompañado de mermelada casera. Y bueno, los marranitos, que son... Lo que diríamos aquí un gochín, ¿no? Un gochín, sí. Es a base de piloncillo, que es la panela, el azúcar de caña sin refinar, con un toque de anís. Es una galletita bizcochada. Bueno, bien. Y entonces, bueno... Yo suele creo que ser tienes ya la gente con hambre. Sí, vamos a llevarlas antes de que se mueran de hambre. Muy bien. A ver, chicos, esto es los molletes. Bueno, desde luego tiene una pinta buenísima, ¿eh? Parece Sí. que está rico, ¿eh? Sí. Claro, buah, buenísimo. Esto lo hace mi mujer con mucho cariño. Desayunar esto todos los días, la verdad que Ya viene por aquí, ya es sabemos. impresionante. Bueno, y México te gusta, ¿no? Sí, me encanta. Ya viajaste varias veces. Sí, me iría a vivir allí si no fuera por los temas de seguridad y eso que hay, pero siempre que he ido me han tratado súper bien. Bueno, además es que estás delante de dos mexicanas, no Sí. solo Andrea, sino que tenemos a Erika también, que también lo puede decir, ¿no? Sí. No, es una chica encantadora y súper linda. Erika, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí? 20 años. 20 años. 20 años ya. Me adapté muy bien. La gente,
la verdad que me acogió muy bien. Bueno, ¿y cómo es tener un sitio como este para acercarte un poquitín, aunque sea un poco más a tu tierra, ¿no? Uy, pues sí, la verdad que cuando abrió, pues obviamente para mí fue excepcional porque es típico eso, comer, o sea, desayunar sobre todo como un poco más fuerte, ¿no? Bueno, echas de menos México también, no sé si lo gastronómico y en más cosas, pero contenta aquí, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, he hecho muchísimas menos, obviamente está toda mi familia, pero bueno, aquí también he encontrado bastante familia, o sea, adoptado. Eso pero, es. sí, sí. Bueno, es que estáis rodeadas de asturianos, ¿eh? No paran de conquistar. Sí, la verdad que, bueno, yo encantado. En México tuve la suerte de poder ir también y, bueno, me sentí como en casa, me recordó también a nosotros, a los asturianos, muy cercanos, enseguida te abren sus puertas, su corazón, todo el rato está lleno de música, en la calle pues hay muchísimo ambiente, constantemente puedes probar nuevas comidas y bueno, y qué decir, ¿no? Pues yo encantadísimo. Y hablando de la música mexicana, pues tenemos la suerte de tener aquí dos fabulosas cantantes. Ah, sí, eso no me lo habían contado, ¿eh? Eso no me lo había dicho Andrea. Le damos salida a este desayuno y luego nos cantáis algo, ¿vale? Vale. Bueno. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, habrá que probar esto, ¿no? Sí, sin gluten, ¿eh? Sin gluten, además. Sí. Bueno. Está buenísimo, eso es una delicia. Sí. Bueno, mira, está justo aquí Darío que salió del cole. ¡Hola! ¡Hola, Darío! ¿Qué tal? Bien. Y le gusta mucho la música y entonces igual cantamos un poquito. ¿Cantamos? Sí. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.